Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con esa cara que se le pone cerca del fin de semana, que vamos, está más bonito que un San Luis. Pero qué cara de fin de semana trae usted, don Lorenzo. Y eso que el tema del gran reseteo de este fin de semana para alegrías terror, no es, ¿eh? Terror. Dolor veo dolor, decía usted, don César. Buenas noches el otro día. Huelo dolor, decía. Un poquito Huelo a de dolor, terror. sí. Mañana un poquito de terror. Siempre que hablamos del Foro Económico Mundial hay que hablar de terror, porque aunque nos lo tomemos con cierta guasa, y yo creo que además es muy sano hacerlo, estamos hablando de unos tipos, bueno, los famosos príncipes de este mundo, ¿no? Que resulta que están en este mundo, pero sirven al del Averno y no al que está en los cielos, ¿no? Yo siempre hablo de la reunión del Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, la cumbre anual de Davos, como el aquelarre de los brujos y de las brujas, mucho más literal de lo que la gente realmente piensa. La semana pasada hicimos la primera parte de esta miniserie que estamos dedicando a los principales mensajes de Davos. Hablamos de esa policrisis, de ese concepto de policrisis acuñado por el amigo George Soros y por el escritor Adam Tooze, ese que nos habla de una experiencia colectiva de confusión generalizada, concepto que define muy bien la sociedad. Lo que pasa es que son ellos mismos los que han generado esa confusión generalizada y hay muchas personas que no saben realmente ni dónde viven, ¿no? Primero fue la gran reclusión, sobre todo la gran reclusión, ese es el punto fundamental del gran reseteo, de ese lema del gran reseteo del Foro Económico Mundial. Luego, posteriormente, ya vino todo el tema de la censura y todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, y ya antes de la pandemia, pues la idea era sobre todo esa falsa lucha contra el cambio climático, que no falso cambio climático, sino falsa lucha contra el cambio climático, porque se centra todo en el carácter antropogénico y, como decíamos esta misma semana, pues a lo mejor hay que fijarse más en otros elementos como el sol, ¿no? Agradezco al oyente geólogo también que se puso en contacto con nosotros para indicarnos que efectivamente esto es así. La semana pasada, si alguien no vio el programa de la semana pasada, yo le recomiendo que lo vea primero, porque ya estuvimos hablando un poco de los principales mensajes. Hablamos del terremoto que supuso o que generó Donald Trump con su discurso, cómo Klaus Schwab entrega el testigo parcialmente, deja de ser presidente ejecutivo del Foro de Davos para ser presidente del patronato. Ahí pues la labor oscura se puede hacer incluso de forma más cómoda. No le va a pillar como presidente el contacto extraterrestre, ese que nos decían que se iba a producir en breve, aunque en las últimas horas hemos visto que alguno ya incluso plantea que podría ir unido con descubrir la cámara secreta de la pirámide de Giza y no, debajo de la Esfinge, ¿no? Sí, el resurgimiento de la Atlántida también, y los contactos ovni, exactamente, y la segunda venida de Cristo, todo junto, ¿no? Todo esto para el 2026, ¿no? Hombre, falta alguna cosa como el astronauta de Palenque y alguna cosa así, pero la niña de la curva no es suficientemente importante como para incluirlo, pero vamos, es muy completo. O sea, los extraterrestres, la segunda venida de Cristo, la gran pirámide y la Atlántida, es que no se puede pedir más en el pack, ¿no? Bueno, en realidad es la Esfinge, más que la gran pirámide, esa Esfinge que debajo, pues muchos dicen que hay una serie de cámaras secretas. Entonces, pues hay un medium estadounidense que en estado de trance ha soltado esta historia y ahora pues tenemos a publicaciones hablando de ello y claro, por un lado la gente que está metida en este mundo pues disfruta mucho y luego los ingenieros sociales también porque lo utilizan, ¿no? Y entonces pues se plantea esa idea de que bajo la cámara secreta o en la propia cámara secreta habría registros de la Atlántida con conocimientos espirituales avanzados, ¿no? Bueno, pues a Klaus ya le va a pillar esto mayorcete, aunque va a llegar, tiene 86 años. Hablaremos de su sucesor. Puede llegar, sí. Sí,
Hablaremos de su sucesor, al cual ya presentamos la semana pasada, un tipo pues que es también un pata negra de la agenda globalista. Hablamos de von der Leyen, de Pfizer, de esa inteligencia artificial sanitaria con esos microchips biológicos en medicamentos, que no en vacunas, de momento en medicamentos. Y también pues empezamos a atisbar un poco lo que era el informe de riesgos globales que pone sobre la mesa el Foro Económico Mundial justo antes de cada cumbre anual. Y justo ahí prácticamente nos quedamos, ¿no? Mañana seguiremos hablando, sobre todo en la primera parte, la parte terrorífica del programa, sobre la era del capitalismo de la vigilancia. Vamos a explicar realmente en qué consiste este desarrollo de la inteligencia artificial como elemento fundamental de control, mezclando además con algunos componentes económicos, con esa idea que expone la escritora Susana Zuboff en su libro precisamente titulado así, La era del capitalismo de la vigilancia. Vamos a explicar cómo se alimenta la inteligencia artificial. Estamos metidos en una batalla indicando, bueno, realmente son empresas chinas las que están realizando espionaje, son norteamericanas. No, ya no es solo quién es el dueño de los datos, sino que vamos a exponer otra cuestión más importante, ¿no? Que es por qué esos datos tienen que ser suministrados, recogidos, cosechados para luego realizar patrones conductuales de los seres humanos, que eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Hablaremos también de los peligros de la domótica, de esa inteligencia artificial en el hogar y del Internet de las cosas. Hablaremos también de algunos profetas de esta distopía tecnocrática, como Harari o la propia compañía de Sam Altman, OpenAI, que tienen un plan para el futuro. Yo les recomendaría a esta gente que el plan para el futuro debería ser, por lo menos a corto plazo, es dejar de coger el dinero de los contribuyentes y empezar a ganar dinero ustedes, señores de OpenAI, porque ustedes lo único que están haciendo es coger dinero de los bancos, poniendo como aval nuestros futuros aportaciones, ¿no?, a la caja pública. Y además, como OpenAI se ha puesto la bandera, ya no solo norteamericana, sino de todo Occidente, para luchar en esta guerra de la inteligencia artificial contra China, pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es pedirle a esta gente que rindieran cuentas, ¿no? Hablaremos de esos riesgos, como digo, también desde el punto de vista económico, con esa idea que surge también del foro de que hay que repensar el crecimiento económico. Lo que tiene, cuando no creces, dices que tienes que repensar el crecimiento. Esto está muy bien. Hablaremos de la gran losa de la deuda pública, de esos 100 billones de dólares de deuda pública, como una losa. Hablaremos también un poco de ideología de género, de energía también. La seguridad energética empieza ya a tenerse en cuenta, afortunadamente. La transición energética ahora tiene como contrapeso esa seguridad energética, algo que pues llevamos exponiendo nosotros en los diferentes programas desde hace mucho tiempo, recogiendo los análisis y los enfoques de los tipos que saben realmente de esto. No es que nosotros seamos muy listos al respecto, tampoco hace falta. Y bueno, también hablaremos un poco del control de África, con la excusa verde, en la última parte del programa. Y bueno, pues vamos a pasar un buen rato, seguramente nos riamos de vez en cuando, porque a nosotros nos gusta reírnos de vez en cuando, a pesar del clima terrorífico. Y bueno, pues esperamos a todos nuestros amigos el sábado, como siempre, el gran reseteo, cesarvidal.tv. Y ahí, bueno, pues conversaremos como siempre hacemos en vídeo para que se nos vean las caras, y con la ayuda de Don Isaac también facilitaremos documentación, informes y todo tipo de pistas por si alguien quiere seguir investigando. Siempre pues nosotros no solo les ofrecemos la posibilidad, sino que les animamos a que lo hagan para que vayan sacando sus propias conclusiones y que no se queden solo pues con la pequeña escaleta o con la pequeña estructura que podamos nosotros presentarles en la hora y cuarto que suele durar el programa, don César. Pues efectivamente es así, lo vamos a pasar de maravilla, ¿eh? O sea, yo personalmente estoy convencido de que saliendo monstruos en el peor sentido del término como Harari y gente parecida, el programa va a estar animadísimo, no tengo la menor duda. Pues nada, nos vemos este fin de semana y un abrazo muy fuerte hasta entonces, don Lorenzo. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Hasta mañana.